Si ustedes, a ver si no me dicen lo contrario, creo que sería el de combustión que vamos a ver ahora. Este P3, ¿puede ser? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, profe. Sí, ¿no? El primero era de investigación, el segundo era de baja presión y ahora combustión. Este práctico va a entrar también en el parcial, ¿bien? Así que hay que estudiarlo. No queda otro, ¿bien? Entonces, veamos qué estamos pidiendo en el primer ejercicio. Hay un micrófono que está con mucho ruidito. Lean el primer ejercicio. Vamos a tener ahí unos minutitos para esa lectura. Un minutito. Entonces, pide ajuste la reacción completa de combustión de metano. Ese sería el primer ejercicio. ¿Bien? La primera parte, que es el A. El gas combustible normalmente contiene otros componentes, en pequeñas cantidades, pero los contiene. ¿Bien? Dice contiene etano y otros como dióxido de carbono, en este ejemplo, nitrógeno. Fíjense que tiene algo de oxígeno. Entonces dice, determine la relación aire-combustible si el balance es el teórico. ¿Qué significa el teórico? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sería el balance teórico? ¿Alguien responde? Sería como el estequiométrico, ¿no, profe? Es ese. Ya. Efectivamente. Sería el estequiométrico. Bien, entonces, en el primer caso, es simplemente, fíjense en el A, digamos, en general ustedes no van a quemar metano puro, pero van a hacer el ejercicio de ajustar esa reacción. Bien, que les va a dar la facilidad de saber cómo tienen que balancear la ecuación. A ver, yo quisiera mostrarle, a ver si es que puedo hacer esto aquí. A ver, esta sí me deja. Entonces voy a volver a deshacer. Y ahora voy a parar eso. Entonces voy a hacer lugar acá. Entonces, el trabajo, si bien van a utilizar todas las ecuaciones que tienen, a partir de los otros ejercicios, van a utilizar las ecuaciones que tenemos en el apunte. Bien, eso lo vamos a ver, vamos a repasar, porque algo vimos en el teórico práctico de cómo hacer los cálculos. Pero en este caso, vamos a utilizar el anotar. Lo que yo quiero que hagan es, fíjense, el metano, bien, que es este componente, se va a quemar en forma estequiométrica con aire. Recuerden que el aire o el oxígeno, que es el componente necesario en la reacción, ¿ya? No está solo, sino que siempre, como viene en la composición del aire atmosférico, aparece con nitrógeno. ¿Bien? Y comúnmente en el aire ustedes tienen el 21% de oxígeno y el 79%, en ese 79% se enmascara otros gases que están en pequeña proporción, eso lo han visto en termodinámica, en un montón de química, ¿bien? Y el 21% y el
79 son los porcentajes volumétricos, o lo que es lo mismo también decir en moles, ¿bien? Recuerden que en las ecuaciones químicas se utilizan moles, es decir, aquí son los coeficientes estequiométricos, indican moles, ¿bien? En el caso de los componentes gaseosos, ¿bien? Acá ustedes tienen composición volumétrica, ¿bien? No lo dice el ejercicio, pero ustedes cuando tengan un problema con gases, esta composición está dada en términos volumétricos, o lo que es lo mismo en moles. Eso está también en el apunte, el tema de que los porcentajes volumétricos corresponden o son iguales a porcentajes molares. ¿Hasta ahí vamos? Después, como yo no estoy alimentando 0,21 moles, sino 1, ¿qué valor va aquí para el nitrógeno? Aquí radio UNSA. ¿Tengo algunos radio oyentes del otro lado? ¿Cómo? Por cada mol de oxígeno, ¿no eran 4 de nitrógeno? Casi 4. ¿Cuánto tendría que ser? ¿Cuánto sería? A ver, calculen. Con 0,21, 0,79. Bueno, ese es un 0, ¿no? Parece un 6 invertido, pero para un mol, ¿cuánto sería? Esto es oxi. 376. Efectivamente. Muy bien, señorita. Oxígeno y esto es nitro. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, 376. Ese numerito va acá. Entonces, ahora, a ver, vamos a usar el borrador. Vamos a usar este borrador. Se borra rápido, por suerte. Voy a poner un poquito más allá el nitrógeno para poder poner el 3.76. ¿Y dónde tengo ahora el lápiz? Del otro lado. Anotar, acá. Y fue de nuevo. 3.76. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este es el nitrógeno. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el balance de la reacción, les está pidiendo esto. ¿Bien? Estos son los reaccionantes, y cuáles van a ser los productos de la reacción si la reacción es completa, como dice en la primera parte. Ah, no, acá sí. Tengo que hacer. Bueno, no quiero ahí. ¿Cuáles serían los productos de la reacción si la reacción fuera completa? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua, efectivamente. Entonces pongamos aquí, anotemos, dióxido de carbono y agua. ¿Y qué más? Y nitrógeno. Exacto. Que se está considerando como un inerte. Recuerden que cuando hay una alta temperatura, sí se forman los óxidos de nitrógeno. Pero en las reacciones de combustión, desde el punto de vista, van a encontrar en la bibliografía, en la abultada bibliografía, que al nitrógeno se lo considera un inerte a efectos de simplificar las ecuaciones. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que balancear. A ver, hagan ese ejercicio ahora en este momento, a ver cómo les da. ¿Cómo dan los coeficientes estequiométricos? Yo aquí voy a poner en...
Voy a poner en silencio mientras ustedes hacen eso. Bien, ¿cómo dieron esos numeritos? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien tiene algún numerito? ¿Nadie? Puede ser un 2 adelante del paréntesis, un 2 adelante del agua y un 7,52 adelante del nitrógeno. Ajá, eso, vamos a poner eso. Perfecto, a ver, veamos. Muy bien que ahí ya alguien llegó. Entonces, un 2 acá, ¿verdad? Sí. Entonces, un 2 acá, le decía. Bien, y aquí voy a borrar un poquito para que me quede el lugar para el nitrógeno porque lo puse muy cerca. Y vamos a ir de nuevo al anotador. Un más. ¿Y aquí cuánto iría? 7,52, si es que hice bien. Ah. Perfecto, ahora vamos a ver 7,52, ¿no? Vamos a borrar el nitrógeno porque lo tengo muy cerca. 7,52, sí, de nitrógeno. Bueno, escribo lo mejor que puedo con este lápiz virtual. Bien, entonces coincidimos entonces en que, fíjense, si hago esto quise decir balance de carbono, un carbono igual a un carbono. Es decir, el metano se convierte a dióxido de carbono y aquí necesito un 1 para balancear el carbono. En el caso del hidrógeno, voy a ir un poquito más abajo. No me deja. A ver, vamos a tener que borrar el lápiz. Ahí. Ahí. Y vamos a ir más abajo. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Aquí. Voy a borrar esto. En el caso del hidrógeno, fíjense, necesito balancear 4 hidrógenos con los que aparezcan en la parte de los productos. 2 por 2, 4. Entonces, 4 hidrógenos igual a 4. No tengo ningún otro elemento que pueda haberse producido algún compuesto que tenga hidrógeno. Entonces, el hidrógeno balanceado. Ahora falta el nitrógeno. 2 por esto es este valor
de nitrógeno, ¿bien? Acá están, acuérdense que yo tengo además dos nitrógenos, quiere decir de que 2 por 3.76 y por 2 es lo que tengo que tener acá, y eso es efectivamente el balance que tengo de nitrógeno. En cuanto a oxígeno, 2 veces por 2, tengo 4, acá tengo 2 de oxígeno en el dióxido, y 2 que están multiplicando a la molécula de agua, ahí están los 4. Entonces está todo balanceado y eso es la reacción. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se podrían hacer de aquí? ¿Cuál es la relación molar de aire alimentado frente al metano? Este 2, que es un coeficiente estequiométrico, está multiplicando a 4.76 moles de esto que está en paréntesis. ¿Cuánto da 2 por 4.76? 9,52. 9, perdón, no te escuché la última parte. 9,52. 9,52. Bueno, la relación de aire a metano es 9,52 a 1. Por ejemplo, si les preguntaran en una pregunta de parcial. ¿Bien? ¿Cuál es la cantidad de moles en relación al combustible alimentado de gases de la combustión? Va a ser 1 más 2 más 7,75. ¿Bien? Se producen esa cantidad de gases. ¿Cuál es la proporción o la composición de los gases de la salida? Bueno, 1 más 2 más 7,75 es el número de moles totales. 1 sobre ese número total me da el porcentaje de dióxido en los gases de salida, 2 sobre los moles totales me da la composición de agua en la salida, y 7,52 dividido el total, la composición de nitrógeno. Y si me dijeran, bueno, en base seca, tengo que restarle la composición del agua. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se comprendió lo que hice? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora les quiero mostrar una segunda parte que van a hacer, a ver, que van a hacer en el problema, que se los voy a mostrar en el Excel. A ver. Espérenme que lo busque. Díganme si están viendo algo que dice datos del ejercicio, siguientes valores iniciales. Sí, profe. Bien. En este caso, la reacción es un poco más completa, porque les dicen que comúnmente en el gas natural no solo hay metano, sino también que hay etano, dióxido, nitrógeno, oxígeno, ¿bien? Y esos son los componentes, digamos, los componentes en el combustible, ¿bien? Los voy a pintar a ver de otro color, así, para que se vea, ¿bien? Entonces, esos son los componentes que aparecen y que son datos. En este caso, fíjense, se los coloqué aquí a los porcentajes que nos están diciendo en el problema 1. Chequen que yo haya puesto bien esos valores, a ver. ¿Estamos bien? Sí, profe, también. Bien, entonces esos son los datos del ejercicio y me están diciendo que esa sería la composición y yo tengo que hacer la misma ecuación, ustedes hagan el esquema de la misma ecuación que hicimos recién con el metano, es decir, 0,853 por CH4 más 0,26 por C2H6 más etcétera, etcétera, esos numeritos que yo tengo. ¿Por qué yo los traduzco directamente de ese porcentaje
a coeficientes molares. ¿Por qué era eso? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Por qué yo puedo poner en la ecuación química estos valores que están aquí? Hola, hola, aquí Radio Universidad. ¿Tengo a alguien del otro lado que me está escuchando? No hay nadie. ¿Por qué era? Como dicen en los pueblos, tírense una taba. ¿A qué se refiere con tírense una taba? ¿Qué es la taba? ¿Alguien sabe? Un hueso. ¿Cómo? ¿Puede ser? Vamos, alguien intente alguna respuesta. ¿Qué pasó con el que estaba contestando? Vamos, anímense. ¿Nadie? A ver, yo voy a decir un nombre. Eso vamos a hacer. A ver. A ver, Emilio Leiva. ¿Qué te parece, Emilio? Yo estaba pensando, usted dice la tabla esa que dice los datos, con la tabla que está abajo, de suponer los valores. No. La pregunta es la siguiente. Yo tengo los datos del ejercicio. Están en porcentajes volumétricos porque son gases. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Entonces la pregunta es, hace rato hemos hecho la ecuación del metano. Yo coloco estos datos en la reacción química o tengo que hacer algo para colocar esos numeritos en la reacción química, en el balance que hicimos hace rato. ¿Yo podría colocar esos datos, Emilio? ¿Qué te parece? No sé. Estaba No, leyendo claro. la parte esa del apunte. Ahí no habría que transformar a molar. Ajá. Porque no es lo mismo que sea un ajá. porcentaje volumétrico o molar. En cambio, si era un porcentaje másico, ahí se habría que hacer una conversión. Ajá. ¿Quién habla? Guillermo. ¿Cómo? Guillermo. ¿Guillem? Guillermo Torrico. Ah, Guillermo Torrico, claro. Como estos son volumétricos, y en el apunte lo van a encontrar, es lo mismo que decir también datos en moles. ¿Bien? Eso lo tienen en el apunte. Como se trata de un combustible gaseoso, yo puedo llevar estos numeritos como coeficientes estequiométricos en la reacción química como la que recién hemos armado para el metano. ¿Se comprende? Pero fíjense, ya no es 1 para el metano, sino 0,853 por H4. Es decir, cuando ustedes armen la ecuación, ¿bien? Ponen esos numeritos en la reacción. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí.
Ahora, si yo paso a los ejercicios de combustibles líquidos o sólidos, ¿qué pasaba ahí? ¿En qué datos o valores de composición me dan esta tabla? ¿En molar? ¿O la base comúnmente es másica? Másica comúnmente. Másica. Entonces ahí sí hay que hacer la transformación. Esta va a ser un dato másico que yo lo voy a tener que hacer, trasladar a dato molar para poder llevarlo a la ecuación, ¿bien? A la ecuación química. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Eso es importante porque de ahí va a depender la resolución del problema. Si yo me baso en esto para un combustible líquido sólido, para hacer la reacción química me va a salir numéricamente todo mal, ¿bien? En la reacción química van solo moles. ¿Qué hice yo aquí? Y eso es lo que también ustedes pueden hacer en sus tareas. Puse aquí todo lo que son datos, que son las composiciones. Y puse también, en este caso, cuánto tiene de carbono e hidrógeno el metano. Bien, esa es la lectura del 1 y 4 de acá, porque en algún momento es posible que lo necesite. Bien, cuánto tengo de dióxido, de carbono en el dióxido, 1 y 2 de oxígeno, etcétera, etcétera. Bien. Y acá yo puse unos determinados valores iniciales que ya están en la solución, ustedes tienen que encontrar. Entonces pueden partir así. Estos son los reactivos, digamos, y estos son los productos. Yo para las incógnitas estoy colocando ciertos valores iniciales, estoy partiendo del 1. Es decir, ¿cuál es el coeficiente del dióxido? Que lo voy a llamar B. ¿Cuál es el coeficiente C para el agua? ¿Cuál es el del nitrógeno, que lo llamo D? ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del aire? Que yo no sé todavía si la reacción fuera completa. ¿Bien? El A, ¿cuánto vale? Bueno, le pongo el valor 1. Puedo ponerle también 2, es arbitrario. ¿Bien? Y acá voy a utilizar el solver. Cada una de estas líneas es el balance de carbono. ¿Bien? ¿Cómo comienzo? Vamos a volver ahora al Word un ratito para escribir esa ecuación. Me van a tener que ir dictando estos numeritos. ¿Bien? Vamos a ir al Word para que lo veamos allá. Bueno, ustedes me van a ir diciendo, yo comparto ahora el Word. Díganme. 0, ¿cuánto era? 853. ¿Algo así era? Sí, sí. 853. De los otros no me acuerdo, así que me tienen que quitar. De metano. Más, ¿cuánto de etano? 0,126. Perfecto, 126. De etano, carbono 2, hidrógeno 6. Bien. Síganme dictando, más. 0,001 de dióxido. 001. Sí. Un 0 más. No, 0, 2 ceros. Y recién el 1. 0, bien, así. Del dióxido. Bien, más. 0,017 de nitrógeno. Bien. Sí. Más. Y 0,003 de oxígeno. Doble 0, ¿verdad? Sí, doble 0. 3 de oxígeno. Bien. Más, y yo voy a poner aquí la letra A, que esa va a ser el coeficiente estequiométrico que va a afectar al aire. Bien. Entonces yo ya sé que es por cada mol de oxígeno se alimentan 3,76 de nitrógeno. ¿Bien? Esa sería la ecuación para los reaccionantes. ¿Bien?
Y eso me va a dar, si fuera completa, me va a dar dióxido, y le puse el coeficiente B, ¿bien? Más C de oxígeno, de agua, le puse el C para el agua, y le puse el D para el nitrógeno. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer para armar el solver? Fíjense, tenemos que hacer el balance de carbono, luego el otro elemento que aparece es hidrógeno, aparece oxígeno, y el siguiente es nitrógeno. Y con eso tenemos todos los elementos que tenemos que balancear. ¿Bien? Entonces son 4. Para el carbono sería 0,853 más 0,126 por 2 más 0,01 del dióxido tiene que ser igual al coeficiente B. ¿Estamos? Sí. Ese sería para el carbono. Voy a volver a anotar ahí el C porque no se veía bien. Parecía otra cosa. Espérenme ahí. Anotar. Esta vamos a poner una C. ¿Bien? Entonces, si hago el balance para hidrógeno, va a ser 0,853 por 4, ¿bien? Más 0,126 por 6, no hay más hidrógeno en la composición del combustible, tiene que ser igual a C por 2. Esa es la segunda ecuación del Sol. ¿Bien? Vamos con el oxígeno. 0,001 por 2 más 0,003 por 2 más A por 2 tiene que ser igual a B por 2 más C sobre 2 por esto y nada más. ¿Bien? Yo también lo puedo hacer molecular, es decir, 0,01, ¿bien? Este valor, más 0,03 más A es igual a C, a 2 por C. ¿Bien? O C sobre, perdón, me falta primero el B. B. Y acá tengo C sobre 2, porque hay un solo oxígeno. ¿Bien? Y lo mismo hago con el nitrógeno. El nitrógeno está acá, 0,017, más A por 3,76 es igual a D. Lo hago molecular. Esas son las 4 ecuaciones del Sol. ¿Hasta ahí vamos? Voy a ir al Excel ahora. Esas son esas 3 ecuaciones, 4, perdón, que tengo acá. ¿Bien? Si yo hago, fíjense, estoy haciendo el balance para el carbono, efectivamente estoy diciendo lo que está entrando con metano por 1, etano por 2, dióxido por 1, ¿bien? Y eso es todo el carbono de los reaccionantes, es igual al que estoy proponiendo como el coeficiente B. ¿Bien? Y lo mismo para hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué hago? Uno de ellos lo voy a convertir en la estrategia de, uno de ellos va a ser la celda objetivo. Por ejemplo, el balance de carbono, en este caso lo elegí porque una está completamente, aquí se va a resolver de manera fácil, pero pueden elegir cualquiera de las ecuaciones, tiene que dar con cualquiera. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo ahí definido, bien, las otras 3 ecuaciones son las que se tienen que resolver modificando estos valores que son arbitrarios. ¿Vamos hasta ahí? En datos, tengo el solver acá. Entonces, me pongo en la celda objetivo, abro el solver, y digo que ese objetivo va a ser el valor 0, porque es sumado e igualado a 0 esta ecuación, la primera, sujeto a las restricciones de estas que son
estas son las ecuaciones que tengo aquí en el solver, cambiando estos valores arbitrarios. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo ya cargado, fíjense, voy a eliminar estas y las voy a poner de nuevo, agregar que estas ecuaciones, como ya usé la primera, no hace falta usar la de carbono, sean iguales a esta. Acepto y resuelvo. Dice que encontré una solución y estos serían los valores de B, C, D y A. ¿Bien? Y se cumplen las condiciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí? ¿No hay ninguna? Por ahora bien, profe. Bien. Bueno, ya habían utilizado el solver, ¿no? Sí, no, pues. Bueno, si no hay duda, bueno, y aquí de nuevo empiezan las preguntas. ¿Cuál es la relación aire-combustible? ¿Ya? O cuánto de gases se obtiene si se alimenta, no sé, 20.000 metros cúbicos hora, ¿ya? Entonces, en función de lo que ustedes resuelven, y el A, B, C, y también el A, que es el del aire, se responden las preguntas, ¿ya? Bien, entonces ahora nos queda repasar lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, para el ejercicio 2, lean el enunciado. Bien, les doy unos minutitos para que lo lean, cosa que veamos cuál es la consigna y qué es lo que nos piden. Vamos a repasar lo que yo ya les mostré en el teórico práctico. ¿Leyeron? Bien, ¿leyeron el enunciado? Para recordar cómo van a calcular este problema.
Entonces, se está pidiendo que en una caldera que estoy utilizando un combustible sólido, tengo la composición y me dan además las consignas, ¿ya? Me dan la temperatura de entrada, a qué temperatura, tanto del aire como el carbón, los humos, la presión. Todos esos datos son importantes porque recuerden que, por ejemplo, para poder calcular la humedad, el factor de la cantidad de aire, de agua que ingresa en el aire, por ejemplo, el exceso, entonces calcula el rendimiento de la combustión, ¿ya? Entonces después cambian las condiciones de alimentación del aire a 90 y con una humedad diferente. Entonces les dicen que los humos o los gases salen y si el exceso cambia de un 30 hasta un 100%, grafique la variación del rendimiento de la combustión y la temperatura de la llama, ¿ya? Entonces, una de las cosas que habíamos visto antes es que ustedes tienen que colocar los datos de la composición del combustible y verificar que este dé 1. Esa es una de las primeras cosas que tienen que hacer. Colocar también los datos de la corriente, tanto del combustible como la de los gases, porque van a ser importantes luego para los cálculos, y empezar a calcular los datos de la consigna. En algunos casos, bueno, yo tengo varias cosas calculadas acá, pero no necesariamente van a ser la respuesta del problema. Pero sí, por ejemplo, si yo necesito después armar, como pide el problema, el rendimiento de la combustión, ¿bien? Y la temperatura de la llama, la cantidad de gases se va a ver afectado, por ejemplo, por el factor de humedad, que es el F, ¿bien? Entonces, hay una masa de aire que está húmedo, que es la que se está alimentando, y que va a alimentar a los volúmenes de los gases, ¿bien? Entonces, una vez que yo he calculado la primera parte, que es cuánta cantidad de aire seco y cuánta cantidad de aire húmedo y en exceso se obtienen de las ecuaciones que ustedes tienen en el apunte, empieza el cálculo de la cantidad de gases de combustión. Recuerden que las reacciones de combustión están hechas a 0 grados centígrados. Entonces, con el factor que tienen de corrección de la humedad a la temperatura de salida, es que tienen la cantidad o los volúmenes, ¿bien?, de los gases a la salida con temperatura corregida, es decir, metros cúbicos de gas por kilo de combustible, ¿bien? Por supuesto que necesitan los datos de CP, y luego, entonces, proceden al cálculo del rendimiento, ¿bien? El rendimiento, recuerden, es el calor que tienen los gases versus la energía que está aportando el combustible. La energía que aporta el combustible, recuerden que es una energía del poder calorífico, es decir, de la energía interna del combustible, más un calor sensible si es que se estuvieran alimentando a una temperatura diferente a la de referencia. ¿Bien? Esperen que hago el escape. En este caso me da un rendimiento del 83%. ¿Bien? Entonces, y más abajo tengo el cálculo en función del exceso de aire que se esté utilizando. ¿Bien? Este es el factor de exceso, que es el N. Y tienen que ir calculando, pues, en este caso yo calculé primero el calor de los gases, a continuación el rendimiento y a continuación la temperatura de la llama. Todo eso está en el apunte, de tal manera que a medida que yo aumento el exceso, se está produciendo una disminución de la temperatura de la llama, por ejemplo. ¿Por qué razón? Por el efecto de dilución respecto de la cantidad de aire que yo voy alimentando en el quemador, ¿ya? Y eso está graficado en esta última parte, ¿ya? En una parte veo la temperatura de llama y en otra parte el rendimiento de la combustión, ¿ya? Entonces,
veo también cómo a medida que yo voy aumentando el exceso, también va disminuyendo el rendimiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando la cantidad de aire, por lo tanto tengo que calentar ese gas y estoy utilizando la energía en calefaccionar, digamos, a ese aire, ¿bien? Se comprende entonces el trabajo que tienen que hacer con los ejercicios, bueno, tanto el de gases también que tienen en el ejercicio 3, este es el 2, en el 3 es el mismo también, y tienen luego con gases, ¿bien? Que en ese caso van a utilizar las ecuaciones que tienen en el apunte. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Por ahora no, profe, cuando lo intentemos resolver creo que van a salir las Sí. dudas. Sí, entonces aprovechen para hacer el práctico el fin de semana, cosa que el lunes tenemos teoría, y ahí nos ponemos de acuerdo para una consulta, ¿bien? Antes del jueves, que el jueves es el parcial, ¿no?